Eurocámara ha aprobado la petición para la eliminación de la cláusula suelo presentada por la Fundación malagueña YouBank. José Lacalle es el presidente de la asociación YouBank, experto en derecho bancario, directivo de banca durante 20 años y está con nosotros. Buenas tardes, José Lacalle. Muy buenas tardes. Vamos a escuchar la petición que ustedes hicieron para la eliminación de la cláusula suelo ante el Parlamento Europeo. La petición la hizo José Lacalle, que hoy nos acompaña hace unos días. Para concluir esta intervención, quiero solicitar en este Parlamento, como español y europeo, un rescate, un nuevo rescate. Pero esta vez queremos que sea un rescate al ciudadano, la víctima real de la crisis financiera. No pedimos ningún tipo de préstamo, garantía, aval. Pedimos algo más importante, que rescaten la confianza del ciudadano en una sociedad justa, solidaria y democrática. En definitiva, recuperar la confianza en Europa. Muchas gracias. Pues desde luego muy bellamente expresado y directo al meollo, que rescaten la confianza de los ciudadanos, que rescaten la confianza en Europa. ¿Qué supone que la Eurocámara haya aprobado la petición que usted hizo? Bueno, yo creo que es un paso importante, no es definitivo porque los procesos en el Parlamento Europeo van a una velocidad que nos gustaría que fueran más rápidos, pero pensamos que en un par de meses puede haber ya una opinión en firme por escrito, tanto de la Comisión de Justicia, la Comisión de Economía y la de Consumidores, y el Parlamento Europeo, en base a dichas opiniones que se dan por escrito, enviará una carta al Banco Central Europeo para que tome medidas. Entonces, en el sentido que Europa ponga el foco de atención en este tipo de cláusula abusiva, ya simplemente el hecho que ponga el foco de atención, entendemos que el gobierno tomará medidas que sean beneficiosas para el ciudadano, o eso es lo que pretendemos. Porque ustedes lo que proponen exactamente que es la eliminación de las cláusulas suelo en todos los préstamos hipotecarios, la devolución de lo cobrado indebidamente, aplicando dicho importe a reducir a la deuda de cada préstamo, es lo que ustedes proponen, que incluso que no le devuelvan el dinero, sino que detraigan lo que ya han pagado. Sí, en base a también porque, como usted bien sabe, el Tribunal Supremo no daba la retroactividad de los importes cobrados indebidamente al supuesto grave económico o el daño económico. El descalabro, el quebranto económico, decían. Eso es difícil de entender, en el sentido que, bueno, entendemos que se debe proteger a las víctimas, no al culpable, y se debe defender los derechos de las víctimas. Los bancos, la previsión de beneficio para el año 2015 es de más de 18.000 millones de euros. Y por lo tanto no tendría efecto económico ni por la cuantía que tendrían que devolver, y con la fórmula que nosotros proponemos el efecto sería mínimo. Por lo tanto, esa excusa que el Tribunal Supremo argumenta entendemos que no es lógica. También proponemos, lógicamente, que se sanciona a los bancos que aún siguen aplicando este tipo de cláusulas abusivas, y la tercera medida que propusimos en el Parlamento era potenciar la mediación como forma de resolución de conflictos, creando un órgano mediador independiente, o al menos dando el carácter de vinculante a las resoluciones del Banco de España. Este tema es doloroso para el ciudadano, porque el ciudadano cuando reclama tiene que estar 2 meses esperando que el servicio de atención al cliente le responda. Claro, luego el Banco de España. El Banco de España te puede tirar 3-4 meses. El Banco de España normalmente en un 80% da la razón al ciudadano. Pero no es vinculante. No es vinculante. Entonces, ¿qué sentido tiene que estemos pagando los españoles, que ahora se ha contratado a una consultora Deloitte por 1.300.000 para hacer estas reclamaciones, y que no sea vinculante? Y entonces le obliga, o sea, frustra al ciudadano y lo obliga a iniciar un procedimiento en los tribunales de justicia y se puede quitar 5 años. Sí. No, ya esto lo sabemos, lo tenemos muy tratado, señor Lacalle. Pero ¿y qué le llevó a ustedes, o cómo lo hacen para llegar usted hasta la Eurocámara y que le escuchen su propuesta y que la admitan? Bueno, pues nosotros, la fundación se constituyó en el 2009. En ese momento empezamos a ver que no había equilibrio en la relación del cliente con el banco, y entendemos que había que mejorar y actuar en ese sentido. Por lo tanto, pues solicitamos al Banco de España que tuvieran medidas. El Banco de España acabó contestándonos al cabo de un año que no se consideraba competente en este tipo de cuestiones, cosa que no extrañó.
lo enviamos al Ministerio de Economía, solicitamos incluso a la Casa Real, intervino también la Casa Real, hizo un escrito al Ministerio de Economía para que tomara las medidas que considerara oportuno, y al no recibir respuesta por ningún organismo nacional, pues pensamos que lo que nos quedaba era Europa. Y hicimos una petición en diciembre de 2013 al Parlamento Europeo, sí, y fue admitida a trámite. Y recientemente hubo un debate en la Comisión de Peticiones, y la petición que nosotros realizamos pues fue aprobada con otras peticiones también relacionadas con temas del IRPH, temas de desahucio, o sea, en relación con temas hipotecarios. Ya. Pero hay que ver qué largo es todo, porque usted dice la solicitud la hicieron en el 2013 y luego, en fin, no sé qué tiene que pasar en este país para que esta realidad injusta, abusiva, de todo lo que se pueda añadir ahí para que los hipotecados que están ahora pasando una crisis, alguien tome las riendas y arregle esto, porque esto a todos los ojos está demostrado que es abusivo. Usted se lo dice la Eurocámara, las sentencias que están saliendo cada día. Ahora me escuchaba usted contar la de Cajasur, por ejemplo, que afecta a 40.000 personas. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para una situación así no la tumbe, mientras ahora en estos días nos están dando todos los días los beneficios que están teniendo los bancos, y usted anuncia ya además lo que van a tener o lo que prevén tener? Claro, pues yo creo que un poco de sentido común y que nos organicemos. Yo creo que culturalmente no tenemos la costumbre de reclamar, o no sabemos qué mecanismos hay, porque los mecanismos existen. Lo que pasa es que es cierto que como se hacen tan pesados y tan largos, pues al final no tenemos tiempo y no acabamos de hacer las reclamaciones en forma, por escrito, como tienen que ser. Y lo que comentaba usted de lo de Cajasur, es que el absurdo llega a tal límite que se anulan las cláusulas solo que son al 3 y al 4%, pero las que son al 3,5% no se anulan. ¿Dónde cabe la lógica o el sentido común cuando hay una resolución que dice la del 3 y la del 4 sí, pero la del 2,90, o la del 3,5 no? Son cosas de sentido común. Yo creo que tenemos que organizarnos y esperar que nuestros representantes públicos tomen medidas. ¿Y lo que puede pasar? ¿La Eurocámara qué puede hacer? Pues yo entiendo que si la opinión por escrito es favorable, tal como estuve hablando con todos los grupos parlamentarios, las resoluciones que tomen el Parlamento Europeo son de obligado cumplimiento a los Estados miembros. Por lo tanto, ¿y cuánto puede tardar? ¿Cuánto puede tardar? Que 2 meses. 2 meses. Pues vamos a esperar. Es un tiempo corto, razonablemente corto para este tipo de procedimientos. Sí, corto. Hay una esperanza. Bueno, le voy a presentar un momento porque tengo un invitado que ha sido también ha sido y es un combatiente, un diputado cordobés, Antonio Hurtado, un diputado en el Congreso de Diputados que yo fue el primero que oí hablar de preferentes en el Congreso y luego cláusula suelo, y nos está escuchando porque lo tengo citado para otro asunto. Antonio Hurtado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Estaba hablando con José Lacalle, que es el presidente de la asociación Jubank, que consiguió que la admitieran en la Eurocámara una petición para la eliminación de la cláusula suelo. No sé si estaba al tanto de eso. Sí, porque yo estuve justamente en el Parlamento Europeo hace una semana, donde en la Comisión de Peticiones se trató no solamente las cláusulas suelo, sino también otros productos financieros y la escasez de medidas de protección a los usuarios de servicios financieros. Señor Lacalle, ¿quiere usted decirle algo a Antonio Hurtado? No sé si lo conoce o ha tenido el gusto de... Tuvimos la oportunidad de estar con invitación de Soledad Cabezón a un debate que exacto. En Bruselas, en la Comisión de Economía. En Bruselas, y estuvimos charlando y coincidimos claro. Departamento. Yo creo que coincide, cualquier persona coincide claro. Que es lo lógico que una cosa que se anula tiene que ser devuelta, y lo lógico es que ha hecho algo mal, pues tiene que devolverlo, tiene que recibir una sanción, tiene que pedir perdón y que no lo vuelva a cometer. Yo creo que eso es sentido común, ¿no? Entonces... Y estaremos también de acuerdo en una cuestión que es importante, ¿no? Y es que, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo, también ha sido generoso el Tribunal Supremo con los bancos, puesto que la sentencia no la aplican con carácter retroactivo. La nulidad
tienen efectos de presente y futuro, pero no de pasado. Vale. Eso es una consideración muy importante hacia las entidades bancarias, que también tienen que reconocer las propias entidades, con lo cual lo mejor y lo más justo es que la eliminen de forma inmediata y mientras antes mejor. Pues seguiremos. Estas iniciativas como la de José Lacalle y de Joe Bank, pues ayudan desde luego y todos vamos en esa dirección. José Lacalle, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenas tardes. Muchísimas gracias por atenderme. Gracias.